En esta oportunidad a compartir una palabra que está allí en la Biblia y es uno de los pasajes menos comentados aún por la iglesia cristiana, pero necesitamos entonces saber claramente qué nos dice el Señor respecto a un tema que es a través de la historia. El ser humano hizo muchas conjeturas, análisis, y también a través de la palabra de Dios nos hemos encontrado con la verdad del Señor. Entonces, en esta oportunidad le hemos puesto un título a esta meditación en el día de hoy. Estamos en 15 minutos, señor operador. Está bien allí el programa para ir coordinando la primera hora. Después tenemos una segunda hora, así que yo mediante vamos a ir compartiendo. El título es: Mujer, ¿quieres que te use Dios o el diablo? Y vamos entonces a tomar como base un pasaje bíblico que ya es una carta apostólica. O sea, Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo, y allí entonces vamos a tener una referencia de lo que el Señor quiere como rol de esa tan anhelada compañía que deseaba Adán en el huerto allí del Edén, allí en Génesis. Señor operador, usted está buscando también su compañía. Bueno, allí también entonces envío saludo a mi esposa y allí a todas las hermanas, allí nuestra hermana Carmen, que está intercediendo, allí nuestra hermana Victoria, que está allí en su negocio, y a los hermanos también, a los hermanos que participan allí en las oraciones por la mañana, a las 6 de la mañana, también los que participan a las 15 horas. Es una bendición porque juntos allí podemos invocar el único que tiene poder como para ayudarnos en este tiempo y darnos una gran victoria. Pero vamos entonces a la palabra. Vamos a leer como habitualmente lo hacíamos. Ayer le decía, una hermosa escuela bíblica, participando los niños, los jóvenes, las personas mayores, y allí meditando en la palabra de Dios. Vamos entonces a la carta del apóstol Pablo, que le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo tenía una abuela y tenía una madre que eran cristianas, así que usted puede leer ahí en la primera carta y se dará cuenta que Pablo elogiaba estas características, diciéndole a Timoteo que sin duda este joven iba a tener una fe auténtica, real, dice, porque esta habitó primeramente en tu abuela, dice, y luego en tu madre Eunice, tu abuela Eloida y tu madre Eunice. Eso están en el pasaje bíblico. Allí después señor operador, después le vamos a pedir una ayuda si quiere participar. Está en el libro allí de la carta de Pablo a Timoteo. Pero nosotros vamos a ir entonces al capítulo 1 de Timoteo, vamos al capítulo 2. Porque como le decía, es uno de los pasajes más controversiales para la iglesia cristiana, y entonces por lo tanto muchos quieren evitar, como si entonces Dios se equivocó al inspirar a Pablo y dejar esa carta allí en el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo 1:5. Allí entonces nos da nuestro hermano Carlos aquí como operador y le agradecemos. Segunda Timoteo 1:5. Así que vamos entonces primero a eso y después volvemos a primera de Timoteo, para decirle entonces de dónde venía la fe y cuál es el valor extraordinario que tiene cuando una mujer entra en los planes gloriosos de Dios. Para ti, mujer, para ti, hermana querida, que Dios te ha dado un plan maravilloso
ya desde Génesis y que a través de su Espíritu Santo ha hecho cosas maravillosas, allí trayendo al Salvador de la humanidad a través de una fiel mujer como María, que atravesó momentos difíciles, pero que en realidad la fe de María es digna de imitar, porque ella guardaba, dicen, en su corazón todas las cosas que se le decían, las cosas que decían cuando Jesús ya estaba allí en su vientre. Y entonces es fundamental para este tiempo, porque la verdad es que desde Génesis el diablo se ha acercado y ha tratado de distorsionar el plan maravilloso de Dios con la mujer. Entonces vamos a ir leyendo primeramente, gracias a la participación aquí de nuestro hermano Carlos, nos dio entonces 2 Timoteo 1:5 y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Allí entonces, vamos a leer la otra versión también, en la que hacemos habitualmente. Ayer utilizábamos esta versión en la Escuela Bíblica, que fue de mucha bendición, porque a veces las traducciones hay que tener mucho cuidado porque se apartan del original y entonces allí podemos hacer interpretaciones erróneas. Pero grande es la misericordia de Dios, entonces oramos y Dios, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo es el que da testimonio de las traducciones de la Biblia. Así que si allí por allá a usted le regalan una Biblia y agradezca y pídale al Señor, porque quizás es Dios mismo que le está enviando para que usted interprete y pueda reconocer qué es lo que Dios quiere decirnos. Vamos entonces a la versión TLA y dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Mire el rol maravilloso que Dios le ha encomendado a la mujer. Sin embargo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el diablo no ha cesado de querer distorsionar esa misión, y por lo tanto entonces el título era: mujer, ¿quién decides que te use? ¿Dios o el diablo? Entonces, vamos ahora sí a 1 Timoteo, o sea, estamos en la carta de Pablo a Timoteo, y en 1 Timoteo entonces vamos a dar lectura. Como le decía, este es un pasaje muy controversial, pero que a la vez nos va a traer luz en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y decimos así, el versículo 11, vamos al versículo, hasta el final del capítulo 2, hasta el final del capítulo 2. Bueno, saludamos allí a las personas entonces que se van conectando, y le decimos que estamos a través de las redes sociales, allí, a través de YouTube, a nuestro canal Unido para Salvación. Allí saludamos a todos los suscriptores que se están agregando, y creemos que el nombre del Señor va a ser glorificado en la medida que nos permanecemos en Él. Seguramente que predicar la verdad del Señor no es popular, ni aún en la iglesia de Jesucristo. Así que imagínense en el mundo. Pero agradecemos al Señor porque nos ha encomendado esta tarea. Así que los hermanos y hermanas que están intercediendo, la recompensa viene del Señor. Vamos entonces así a leer este pasaje bíblico. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esta es la versión Reina Valera 60, que es la que utiliza la iglesia llamada cristiana, y entonces es la que consideramos y la mayoría de los lectores coinciden que es la que más se ajusta al original, que teníamos entonces allí que la traducción ha sido hecha del arameo, del griego, y entonces allí tenemos entonces este pasaje bíblico en el Nuevo Testamento. Podríamos también tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero veremos ya cómo lo vamos haciendo. Los minutos van avanzando y queremos entonces ir comentando, sobre todo este pasaje, que es uno de los que hace tiempo atrás había visto un video donde un hermano dijo esta expresión. Entonces me llamó mucho la atención, porque decía que era uno de los pasajes que menos se quiere compartir allí en la iglesia cristiana, en la iglesia llamada evangélica, y yo quería saber cuál era el motivo. Entonces, al ver este video, pues me di cuenta que cuál era el motivo. Ahora sí vamos entonces a ir meditando. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Vemos entonces que lo primero que el Señor anhela es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y por eso allí nuestro lema en la escuela bíblica dice: si alguno se imagina que sabe algo, hablando del conocimiento, de saber, dice, aún no sabe nada como debe saber. Y entonces esto nos ubica en una necesidad de aprendizaje. Y para poder aprender, el Señor en su sabiduría nos creó con 2 oídos y una sola boca. O sea, primero debemos aprender, y esto es lo que el Señor quiere con las mujeres, y por supuesto también con el hombre. Pero acá, en este pasaje bíblico, lo tomamos así de este versículo, y luego vamos a ir meditando entonces lo que Dios quiere. Dice el versículo 12: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es evidente entonces que esto tiene un contexto, y que luego lo vamos a ir desarrollando. Cuando uno lee así superficialmente, hemos escuchado comentarios fuera de lugar, porque sin darnos cuenta caemos en la trampa del diablo de querer cuestionar, imagínense, una inspiración bíblica o una inspiración de Dios. Sin embargo, lo que claramente vemos luego es que cuando Dios está hablando de eso, allí tenemos la carta de los Corintios, que luego podemos ir meditando también algunos versículos. Lo que el Señor está hablando aquí a través de su apóstol y recomendándole a Timoteo, era que él tuviera claro de qué manera Dios quería hacer funcionar a su iglesia. Entonces, le daba instrucciones, porque sin duda que esto iba a través del tiempo, y a través de la apostasía iba a querer ser cambiado, y esto es justamente lo que vemos hoy muy a menudo. Dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y Pablo aquí ya va adelantando algo, y entonces se refiere al orden creacional. O sea, se va Pablo directamente allí al Génesis, y dice: ¿por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, como
compartíamos anteriormente, el propósito original del Señor sigue siendo que aprendamos, tanto hombres como mujeres. Pero aquí Pablo da una advertencia, que es quien fue engañada en el Génesis, fue justamente Eva. Y entonces, cuando esto se comparte, muchas veces las hermanas que fueron instruidas en algún seminario y cambiado el orden de autoridad bíblica, se les molesta mucho porque ellos creen que por el hecho de ir a un seminario y otorgarles un título humano, ya ellos tienen ya ahí el derecho de ejercer. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo lo mismo. Por eso usted se podrá dar cuenta por qué este pasaje no se quiere, por supuesto, si hemos aprendido algo en este tiempo, es justamente a través de aquellos hombres y aún mujeres también que han sido fiel en la interpretación. Porque cuando por allí entonces, así como aparecen ese espíritu de rebeldía y aparece allí queriendo ejercer ese dominio, porque es prácticamente una actividad natural para la mujer querer dominar al hombre. Y algunos hasta hacen algunos comentarios así humorísticos. Entonces dice, no, resulta que no va a ser, dice, porque la mujer le domina. Entonces, evidentemente uno se da cuenta ahí, no sé, uno se ríe ahí todo y por ahí la persona aprovecha para también continuar allí Pero lo cierto es que esto no viene solamente de un comentario humorístico. Esto viene desde el Génesis. Entonces, si yo voy a pretender hablar la palabra de Dios, debería tener un conocimiento para no caer en las trampas del enemigo. Y entonces aquí Pablo explica, dice, porque en el orden creacional, cuando Adán estaba solo, era evidente que él necesitaba una compañía. Y entonces dijo allí Dios, dijo, no es bueno que Adán esté solo, no es bueno. Entonces le haré una ayuda idónea. Volviendo entonces otra vez a Génesis, nos encontramos con que un propósito maravilloso Dios ha creado originalmente. Y entonces por eso es que el diablo se ocupa con tanta dedicación, porque él tuvo éxito, por darle algún nombre en Génesis, y entonces intenta una y otra vez para querer distorsionar. Luego vamos a ir agregando algunas cosas, pero quiero llegar al versículo 15 porque ya los lectores de la Biblia saben, y acá explica claramente Pablo y dice, y Adán no fue engañado. Eso no significa que después Adán no cometió errores ni que el hombre hoy no cometa errores o fuera engañado. Pero para ver el original o para volver al Génesis tenemos que saber de dónde viene el problema. Y el problema viene justamente, dice, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, de allí es que viene el plan maravilloso para el Señor. Y en este tema de actualidad hoy en la República Argentina, que es el tratamiento ya dentro de 2 días de la ley de despenalización del aborto. O sea, el aborto penalizado en la legislación argentina, Código Penal, y reconocido el derecho a la vida, derecho fundamental desde la concepción con rango constitucional. O sea, quiere decir la misma Constitución. Y entonces todo el resto del orden jurídico, las leyes y aún tratados internacionales a los cuales la Argentina ha adherido a través del Congreso,
y allí el proceso que se lleva a cabo de la ley, donde luego el Ejecutivo tiene que refrendar esa ley, están totalmente de acuerdo de que el derecho debe ser respetado, un derecho a la vida. Entonces, ahora, ¿de dónde viene ese plan satánico? ¿De dónde viene todo esto? Y vamos a ver entonces aquí lo que dice la Biblia. Porque compartíamos en videos anteriores, tal vez usted tenga algún familiar que está allí ocupando algún cargo o que va a participar de algún debate o que ya participó y que tiene posibilidad de alcanzarle alguna... Yo me imagino que ahora con todo el adelanto de las redes sociales, los senadores estarían seguramente con un ojo, un oído puesto allí en las redes. Pero sabe, fundamentalmente el señor legislador o señora legisladora, el mayor problema que usted tiene es el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo reiteramos esto? Porque tarde o temprano usted puede seguir siendo legislador, pero de esto y de otras cosas, va a tener que dar cuenta delante del Dios de la vida. Porque el mismo Señor dijo, yo soy Dios de vivo y no de muerto. Entonces, si en el Salmo 139 tenemos allí que el Señor formó allí desde las pequeñas partes del embrión y los une y los forma, ¿cómo es que ustedes pretenden destruir esa vida humana? Y en verdad es a través de mentira, porque esta siempre fue la actividad del diablo. Ahora resulta que se está descubriendo, y esto es una promesa bíblica para los cristianos, que Dios sacará todas las cosas a luz. Que hay promotores, que hay quien promueve desde organismos internacionales que lo único que les interesa es el fin lucrativo, o sea, obtener más ganancias. Y que las clínicas abortistas ya están en Argentina instaladas para actuar desde hace varios años. ¿Sabía, señor operador? Esto fue a través de una investigación allí de un joven allí en una red social. Bueno, es importante uno informarse, ¿no? Se ve que él conoce bastante, estuvo investigando, y entonces lo sorprendente era que salían autoridades, o sea, en desconocimiento y en claro rechazo a la ley. Y después hay testimonio, pero vamos a la Biblia para después seguir meditando. Dice el versículo entonces, y usted tome nota para después leerlo con detenimiento, porque aquí algunas personas cuando comienzan a leer el versículo 11, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, pero a veces los hombres también, dice, no, pero esto no puede ser de Dios. ¿Cómo Dios va a actuar de esta manera? Está discriminando. Entonces Dios es machista. Y a veces es lamentable porque uno escucha en la boca de predicadores de la Biblia hablar en estos términos. Es evidente que hay ignorancia bíblica. Entonces cuando uno lee el versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, ya ahí directamente dice, no, esto no puede ser de Dios. Hay que cambiar la Biblia. Como hay acá un dirigente de una de las iglesias más grandes del mundo, que es reconocida por todos los estados, dice que hay que cambiar la Biblia. Claro, no tienen ningún inconveniente, pues nunca ellos lo han respetado. Entonces, cambiar la Biblia es prácticamente... y me refiero al Papa. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero cambiar la Biblia, cambiar la palabra de Dios por considerarla, según mi pensamiento limitado, humano?
pretendiendo que era para tiempos pasados y que hoy habría que adecuarlo. Lo que deberíamos hacer es primero conocerlo. Y entonces, vamos al versículo 15 porque esto es fundamental y dice, pero se salvará, hablando siempre el Señor del plan maravilloso que tiene con las mujeres. Se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí entonces la primera mención del propósito glorioso del Señor, que es salvar, y en este caso a las mujeres, es engendrando hijos. Ahora usted podría pensar, y yo conozco una mujer que tiene 15 hijos ahí, pero no está salvada. Bueno, por eso la Biblia agrega, y usted tiene que seguir leyendo, y dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. O sea, ahí se le agrega la fe, que significa, por supuesto, Jesús dijo, cualquiera allí que quiera ir al Padre debe hacerlo a través de Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Entonces, nadie va a ir al Padre. Si usted habla y dice, bueno, sí, Dios Padre, Señor, ayúdame. Bueno, tiene que ir por Jesús. O sea que si usted está utilizando algún otro mediador, porque a lo mejor sus antepasados le han dicho, bueno, pedirle allí a este santo que es poderoso, o a esta santa, Entonces toman allí desde María para abajo, y allí también entonces el diablo ya aprovecha allí para tergiversar y para mentir. Recuerdo en una oportunidad cuando Jesús estaba predicando sobre la tierra, no recuerdo el pasaje bíblico, pero si usted está escuchando y quiere participar y encuentra, nos envía. Le dijeron a Jesús, cuando Jesús hablaba la palabra de Dios, le dijeron allí dentro de la gente, dice, bienaventurado la que te dio a luz y los pechos que te dieron de mamar. Mire qué misión gloriosa, ¿no? Entonces, ¿sabe lo que le contestó Jesús? Jesús le contestó, antes bienaventurados son, tenemos un poquito unos problemas con el retorno del audio, pero, señor, pero creo que de acá viene el... Ay, gracias. Dice entonces, Jesús le contestó, más bienaventurado, o sea, reconocido, son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Después me puse a meditar allí, porque la Biblia no dice quién fue quien le dijo, quién fue que se dirigió a Jesús diciendo esas palabras. Pero de allí ya viene ese espíritu de querer exaltar a la mujer desmedidamente, porque si hay alguien que le dio un lugar exacto de rol, es de Dios. Entonces, si vemos aquí, el versículo 15, luego que el apóstol Pablo explicara claramente que cuál fue el motivo, por qué Dios no quiere que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, y diciendo, pero se salvará. O sea, la mayor bendición que puede tener un ser humano es justamente la salvación. La salvación entonces es lo más maravilloso y lo más grande. Entonces aquí dice, se salvará engendrando hijos. Ahora usted se podrá dar cuenta, después voy tocando las otras condiciones también, porque ahora es la pregunta que nos hicimos anteriormente. Usted puede decir, yo conozco mujeres que tienen muchos hijos, y sin embargo, yo por la Biblia me doy cuenta que ellos no tienen salvación. Sin embargo, es el comienzo. Ahora, ¿por qué? Ahora la Biblia dice así, de esta manera. Porque hay una bendición muy grande en traer los hijos a este mundo. Y recordando un poco lo que habíamos compartido en anteriores programas,
en el caso allí donde alguien le cuenta a Jesús, preguntándole sobre la resurrección, y le dice, Señor, entre nosotros hubo una mujer que al no tener hijos, luego de morir su marido, la ley israelí de judía le permitía casarse con el hermano. Y así dice, sucedió hasta llegar al séptimo. Ahora dice, resulta que todos murieron y luego la mujer también murió. Ellos le preguntaban de quién va a ser mujer, puesto que las 7 la tuvieron. Y entonces Jesús le explica allí esa respuesta, ¿no?, que le dicen, donde nos dice hoy día también que ellos le erraban porque ignoraban las escrituras. En primer lugar, ellos no habían leído las escrituras. O sea, usted para querer conocer realmente debe ir a la palabra de Dios. Entonces ahí se podrá dar cuenta y podrá aún ser más iluminado, porque dice que la Biblia es la que trae la luz. O sea, pero se podrá dar cuenta hoy por qué. Y esto es un plan no solamente para la Argentina. Decía una mujer pro-abortista, me sorprendió mucho. Creo que ya compartí en otro programa, pero quiero hacerlo de nuevo porque me impactó su testimonio. Y hemos compartido allí en las redes sociales un testimonio muy impactante. Ella, en primer lugar, contaba cómo se financiaban este tipo de actividades. O sea, más allá de que puedan existir casos donde una mujer pueda quedar, ¿no es cierto?, allí en una situación de desesperación por quedarse embarazada, pero es evidente, ¿no es cierto?, que si alguien tiene relaciones, tiene la posibilidad de quedarse así, más allá que desee o no. Entonces, pero vamos a realmente al testimonio de esta mujer. Esta mujer declaraba cómo le financiaban y de dónde venía el dinero. Que ahora no viene el caso porque los minutos van avanzando y queremos hacer alguna conclusión en esta primera hora. Pero decía también que ella pensó que era lo mejor que podía hacer para ayudarles a sus amigas conocidas y sobre todo al resto de las mujeres que se veían allí afectadas. Pero sucedió algo. Una de allí de sus compañeras activistas en contra allí, o mejor dicho, favoreciendo allí el aborto, o sea, pro-abortista, y aquí están involucrados muchos aún funcionarios en diferentes partes del mundo, porque hay dinero detrás de ello. Pero lo que sucedió es que esta mujer, una de ellas se queda allí embarazada, entonces le pide que vaya y le acompañe porque su situación no era para que salga a luz ese hijo. Y entonces le pide allí que le acompañe. Cuando va, allí por supuesto el médico, actuando allí con absoluta maldad, porque no le podemos dar otro término. Por eso es que los médicos en Argentina y en Chile y en otros lugares se estaban levantando y dicen, dijo uno de ellos, si yo tengo que hacer un aborto, yo renuncio a la profesión, porque yo entiendo que mi profesión es para dar vida. Así que imagínense de qué lado puede estar. Agradezco al Señor también que tengo un hermano médico y que también, gracias a Dios, está defendiendo la vida. Pero esta mujer, cuando va a hacer eso, dice que el médico allí le dice, bueno, mire, a partir de ahora, dice, usted nunca me dio la vida, pero vaya tranquila, dice, porque acá ya es como que le mostraba allí sobre allí la mesa quirúrgica. Dice los pedacitos de allí de ese ser humano
Porque la ley cuando trata de las 14 semanas, imagínense el crecimiento que tiene, pero también hay otras cosas escondidas en la ley que mucha gente no sabe. Claro, porque se manejan, el diablo siempre te pone una verdad y una mentira. Pero al testimonio quiero llegar. Entonces dice que salen ellos de allí. Y esta mujer que realizó ese aborto allí le dice a la compañera, esta mujer que estaba testificando allí, dice, ¿dónde está mi bebé? O sea, tampoco es la mentira de que va a haber un aborto seguro, porque va a ser legalizado y porque entonces van a matar por ley, o sea, va a haber un genocidio, otro genocidio estatal, aprobando. Ahora, ¿cómo cree usted que queda delante del Dios de la vida esto? Seguramente algunos van a argumentar que con ley o sin ley siempre van a existir, sin duda. Porque el ser humano lo que necesita realmente no es una ley, sino lo que necesita es volverse a Dios de todo su corazón para que las consecuencias de la ignorancia y de la rebeldía a la palabra de Dios no traiga sus consecuencias. Entonces, vamos a ir terminando en esta primera hora, luego vamos a continuar. Dice la palabra entonces que se salvará engendrando hijos. Ahora vemos entonces cómo Dios se ocupa de manera particular y maravillosa de la mujer. Ahora, cómo el diablo también la usa. Porque resulta que es la decisión de ella. ¿Y dónde está el otro que engendró? ¿Será que no tiene ninguna opinión, señor Pedro? Debería opinar, ¿no? Debería tener alguna opinión. Porque si forma parte de ese ser nuevo, quiere decir que tiene derecho. Pero resulta que acá el diablo le mintió y entonces le dice, exclusividad, decisión tuya. Entonces, vemos allí el plan entonces del infierno, del diablo, porque si bien vemos entonces en la historia bíblica también de cuando al mismo Señor Jesús querían matarle, cuando el rey allí, Herodes, por celo, decía a la gente, viene otro nuevo rey. Y entonces Herodes dijo, no, ¿cómo puede ser otro rey si yo acá estoy el rey? Lo que voy a hacer es entonces mandar matar a todos los niños allí de menores de 2 años, por allí. Querían matarle a todos. Entonces, por más que estés planeando, y es bueno que lo puedas reconocer, porque tendrás que dar cuenta. Todos los que aporten y hagan que un ser humano desaparezca ya antes que nazca, o sea, se adelanta el plan del infierno, tendrán que dar cuenta delante del Señor. Pero vamos a hablar en esta oportunidad y luego vamos a ir a la segunda hora, Dios mediante, porque tenemos todavía algo más que compartirles. Y entonces, oramos en este momento. Dios mediante, nuestro programa sigue los días lunes, miércoles y viernes, entonces de 10 a 12 horas, así que tenemos todavía un tiempo más hasta el mediodía, pero vamos a orar en este momento para terminar esta primera hora. Usted puede repetir conmigo esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, grande es tu misericordia, Señor, para conmigo, que planeaste algo maravilloso. Por eso yo en este momento, como hombre, diga a usted, y como mujer, usted, quiero entender, Señor, a través de tu palabra, que me ilumines, que me des la claridad para que yo no caiga en las trampas y sea utilizado como un instrumento de muerte. Pues tú viniste, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Te doy gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdame, Señor, a
poder ser un instrumento de luz en este mundo de tinieblas. En el nombre de Jesús acepto la sangre de Jesús derramada en la cruz para perdón de todos mis pecados. Y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Amén y amén.